Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio y segmento del Evangelio de hoy, el Evangelio del día, una reflexión y una meditación para nuestro discipulado que va camino a la salvación y a la santidad. Ya hoy es martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Dentro de nuestro calendario litúrgico tenemos palabra de Dios de Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27, con un texto bien conocido por nosotros, que de hecho ha suscitado en grandes momentos también canciones de aliento para muchos de nosotros escuchar, meditar, reflexionar y hasta cantarlas en el ánimo de agarrar fuerzas, ¿no? Estamos hablando de ese evangelio donde Jesús calma la tormenta, donde en muchas ocasiones hemos escuchado la canción Paz en medio de la tormenta, o reflexiones sobre paz en medio de la tormenta, o quién es ese que hasta los vientos y el mar le obedecen. Pues de eso vamos a estar hablando hoy bajo una guía de espiritualidad que entiendo yo que nos va a ayudar muchísimo para entender este pasaje bíblico. Y es que cuando nos enfrentamos al entorno hostil, este entorno hostil de alguna forma nos hace indefensos, ¿no? De eso vamos a estar hablando hoy. Cuando enfrentamos un entorno hostil por lo que sea, ¿no? Contrario a lo que uno desea, impropio tal vez para lo que nosotros queremos lograr, ¿por qué nos encontramos indefensos ante esa situación? Y por eso queremos hablar hoy. Y déjenme decirle algo, nosotros vivimos en una isla y la isla está rodeada de agua por todas partes. Nosotros como puertorriqueños conocemos lo que es el viento impetuoso a través de los huracanes, a través de las ondas, a través de las tormentas tropicales. Nosotros sabemos lo que es un mar embravecido, un mar revuelto o picado, como decimos nosotros, ¿no? Sabemos la fuerza de la naturaleza en términos de un huracán tipo categoría 4 o 5, cómo destruye, cómo deshace. Eso nosotros lo conocemos, y también conocemos cómo el mar, sus corrientes, hermanos y hermanas, pueden inundar en muchas ocasiones casas, comunidades, y también se pueden llevar la vida de muchas personas estas corrientes, y hay naufragios, hemos vivido naufragios dentro de las costas de nuestra isla. Así que nosotros estamos bastante en conocimiento de las fuerzas del mar y del viento y de lo que significan para nosotros. Vamos a leer el Evangelio porque ya ahí nos identificamos. Lo que estamos buscando son herramientas, hermanos y hermanas, para cuando nos enfrentamos al escenario que tiene un entorno hostil, cómo nos volvemos indefensos hasta esto y cómo podemos buscar el auxilio y la ayuda por parte de Dios. Estamos en Mateo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo, cuando subía Jesús a la barca, lo siguieron los discípulos. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Mientras tanto, él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Él les dice: qué cobardes y hombres de poca fe son ustedes. Se levantó e increpó a los vientos y el lago, y sobrevino una gran calma. Los hombres decían asombrados: ¿quién es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Este evento ocurrido hace un siglo atrás, hermanos y hermanas, digo en el primer siglo de la era cristiana, hermanos y hermanas, nos pone al tanto de que a veces la interpretación del texto nos lleva a interpretar el viento impetuoso, tormentoso, la alzada del mar en una forma violenta que casi nos hunde con las situaciones de la vida, ¿no? Tormentas en la vida que son desafiantes, los problemas de la vida, las vicisitudes de la vida, los retos de la vida. Todo esto lo envolvemos nosotros en interpretación en términos de la tormenta. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué sería aquí lo que más
causó espanto a los discípulos? Podemos hacernos esa pregunta para partir en nuestra reflexión. ¿Sería lo más que le causó espanto a los discípulos el gran temporal que se levantó en aquel momento, el agua y el viento que amenazaba con hundir la barca, y la situación de que Jesús dormía tranquilo y, como dice la misma palabra en otro texto, dormía sobre un cojín tranquilo como si no pasara nada? ¿Eso fue lo más que le causó susto a los discípulos? O por el otro lado, en segundo lugar, podríamos presentar esta otra sugerencia. ¿Qué sería lo que más le causó espanto? El que el Señor actuó como Señor de la naturaleza o de cualquier fuerza del mal, y esto provocó que no lo conocieran al señalar quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Cuál de estas dos realmente es la que lleva aquí la delantera? Y de eso vamos a hablar un poco hoy, porque a veces nosotros nos confundimos en la vida con las cosas que suceden. Hay preguntas que surgen en medio de las tormentas, de las situaciones difíciles, cuando parece que la barca nuestra se está hundiendo y el agua está entrando y aquí esto va a parar en el fondo y nos vamos a ir a ajuste todo. ¿No ha pasado por tu mente, hermanos y hermanas, en examen de conciencia, sin que te sientas mal y sin que seas un juez severo contra ti, pero en el ánimo de ayudarnos a crecer? ¿No ha pasado en medio de estas tormentas la supuesta ausencia de Dios, la aparente ausencia de Dios, como si Dios no le importara que nos estamos hundiendo ante las situaciones hostiles que estamos viviendo? ¿Puede vencer Jesús mi situación? ¿No nos hemos preguntado eso en algún momento? La naturaleza, ¿puede de alguna forma controlarla a Dios o no puede controlarla a Dios? Las fuerzas paganas que nos amenazan, ¿están controladas por Dios o no están controladas por Dios? ¿Es cierto eso de que Dios tiene el control? Hoy en día escuchamos mucho esa frase: tranquilo, Dios tiene el control. Tranquilo, Dios llega en el momento preciso. ¿Realmente creemos en eso? ¿Realmente creemos que Dios tiene el control y que llega en ese momento que es preciso? ¿Y dónde está la fuerza de Dios? En algunos momentos nos preguntamos, ante todo lo que está pasando, que parece dominar con una fuerza muy grande, ¿dónde está la fuerza de Dios? ¿Se habrá quedado corta la fuerza de Dios? ¿Estamos hablando de un Dios impotente? Son preguntas que nos guían, hermanos y hermanas. Y la última pregunta sería, ¿le importamos nosotros realmente a Dios para tenernos en cuenta en medio de las situaciones hostiles? Esto es con toda honestidad, hermanos y hermanas, porque ciertamente puede provocar una situación fuerte y que amenaza, así como de una tormenta en una barca que entra el agua y amenaza en la vida de nuestras situaciones personales, en familia, en matrimonio, en comunidad, en donde nos encontramos. A veces podemos encontrarnos totalmente indefensos. Y hay una falta de confianza en esto, es lo que tenemos que ver, y hay una falta también de fe, porque eso es lo que Jesucristo mira. En aquel tiempo, hermanos y hermanas, y esto es bueno que lo sepamos, en aquel tiempo, la tempestad que está ocurriendo en medio de aquella situación para los discípulos estaban en el primer siglo, no tenían mucho conocimiento acerca de la fuerza de la naturaleza. Estos discípulos están con Cristo y ahora es que están aprendiendo profundamente las cosas de Dios, de la revelación de Dios y el poder de Dios. Y para ellos las fuerzas naturales como el agua, el viento, el mar, la tempestad, la tormenta, todo esto, hermanos y hermanas, venía por fuerzas que eran diabólicas o por fuerzas que eran del mal y no eran del bien. De ahí puede surgir también el miedo que ellos tengan al ver que esto se manifiesta más a menudo que lo que ellos experimentan la manifestación de Dios. O sea que como seres humanos físicamente a veces estamos más expuestos a experimentar esos poderes fuertes que tiene la naturaleza, que son del mal, en vez de estar experimentando los poderes de Dios. Puede eso estar en nuestra mente. En el mar, hermanos y hermanas, había unos monstruos marinos para aquel tiempo que data del Antiguo Testamento, donde pues le habían puesto hasta nombre. Estaba Behemoth, era un monstruo marino, estaba Leviatán, que era un monstruo marino, y estaba Rahab, que eran monstruos marinos, interpretados también como que eran demonios.
Entonces todo esto es lo que tienen metido los discípulos en sus mentes, ¿no? Behemoth, dice Job 40:15, que era una bestia que era un tipo de hipopótamo enorme, terrible y feo, que comía y se alimentaba de plantas. Leviatán también, hermanos y hermanas, es mencionado en la Sagrada Escritura como un cocodrilo cuya piel era bien resistente, y las flechas que le podían tirar pues tenían una corteza bien fuerte que no le hacían daño. Y Rahab es el demonio que podía agitar los mares, hermanos y hermanas, con gran fuerza. Así que aquí tenemos que empezar a entender, hermanos y hermanas, que a veces en las situaciones de la vida, por el poco conocimiento y la experiencia que hemos tenido de Dios, somos capaces de ver que el mal se está exponiendo más y le damos más importancia, se manifiesta más que el propio bien. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de uno encontrarse indefenso ante ciertas situaciones de la vida que nos resistan, que nos resultan hostiles. Ten cuidado, no le des protagonismo al mal. No le des importancia a ese grado de que a veces la manifestación del mal la podamos ver como más potente y más fuerte que la del mismo Dios nuestro en quien nosotros creemos. Y por aquí es que va Cristo buscando sacar precisamente a los discípulos de esta situación de creer en las fuerzas del mal como que tienen más poder, sacar ese grito, ¿no?, de despertar a Cristo y decirles que tú no consideras que nos estamos hundiendo, nos vamos a ahogar aquí, la barca se va a hundir, mira cómo está esto, el mar está azotando, el agua está entrando y tú durmiendo. Hombre, despiértate y haz algo, no tienes en cuenta nuestra situación, ¿ves? Porque a veces creemos que ese mal, hermanos y hermanas, como que lleva la delantera, nos va a vencer, nos va a dominar y prácticamente nos va a aplastar. Ahí es que tenemos nosotros que poner las cosas en su sitio. Usted déle el protagonismo a Dios, usted déle el protagonismo a la fuerza de Dios. Usted déle el protagonismo al Señor de la naturaleza, al Señor de la vida, al Señor que tiene el control sobre todas las cosas. Y eso es lo que estamos buscando. En aquel tiempo, pues hermanos y hermanas, muchas de estas cosas que hemos mencionado, de estos demonios del mar con fuerza satánica, pues recibían un culto por parte de los paganos. ¿Para qué? Pues para aliviar y calmar la situación del mal. Entonces se creían que eran dioses, se les rendía un culto pagano y eso estaba dentro de la mente de cada uno de ellos. Pero la propia palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios ha dado testimonio de cómo todo esto fue vencido por el poder de Dios. Si se trata de los males del mundo, incluyendo la naturaleza o la fuerza que sea, Leviatán, hermanos y hermanas, dentro de la palabra de Dios se nos establece y se nos dice que en Job, por lo menos, que Dios es el que establece el control porque Dios es el creador. Acuérdate que como Dios es creador, fue Dios el que puso las cosas en orden. Y al darle orden a las cosas es el que tiene el dominio y el poder. Y nosotros al enfrentar las situaciones hostiles, las situaciones tormentosas de la vida, tenemos que saber que Dios tiene un poder que es de creación. Y al tener un poder de creación, hermanos y hermanas, domina y controla todo cuanto está bajo su poder y es inferior a Él. El control lo tiene Él como creador y uno nunca puede flaquear en la fe, ¿no? Por eso Cristo aquí, cuando establece la situación del miedo que tienen los discípulos, casi no le importa el miedo. Casi no le importa el miedo a Cristo que tienen los discípulos de Dios, cara, tanto miedo que tienen. Y lo que le asombra a Cristo es que no tienen fe. Si ustedes no tienen fe y el miedo se ha apoderado de ustedes, el miedo los ha dominado, es que ustedes no conocen lo que ha hecho Dios ya desde antiguo con todo lo que son los males del mundo, ¿no? En el entorno hostil, hermanos y hermanas, donde se hace indefensa la persona por causa de los resultados de los ataques, hermanos y hermanas. Pues miren, Job 40:35 establece que Dios destruyó a Leviatán. Y en Job 3:8 también lo dice.
y destruye también a Roab, hermanos y hermanas, que era aquel gran agitador de los mares, hermanos y hermanas. Dios parte en dos a los monstruos y los destruye, porque Dios es el que tiene el poder. Así que esos mitos, hermanos y hermanas, para los discípulos, lo que establece Cristo es que tienen que estar fuera de la vida de fe. O sea, llénate de la vida de fe. El miedo se va a vencer con la confianza en lo que dice Cristo, hermanos y hermanas. El miedo, el temor, el armarse de valor viene con la confianza. El valor y la confianza, hermanos y hermanas, son producto de la fe. Así que nosotros debemos de enfrentar las situaciones y no vernos indefensos. No estamos solos, no estás indefenso. Vuelvo a repetirlo, porque estos son herramientas, hermanos y hermanas, instrumentos. Estos son fórmulas que en la fe y en la vida espiritual las agarramos y vamos a tener el resultado que queremos. El miedo, que es la falta de valor, se va a vencer precisamente con la confianza, una confianza que viene como resultado de la fe. Y con la fe nosotros lo que admitimos es que el Señor como creador y Dios como creador es Señor de todo, hermanos y hermanas, y tiene el dominio de todo. Por lo tanto, no solo de la naturaleza, sino de todo lo que es ser humano, de todo lo sobrenatural, de todo lo que se ve y lo que no se ve. Ahí está el control. Mira qué palabras de consuelo nos da un texto bíblico que yo quiero leer porque es precioso y a veces es desconocido por mucha gente, y está en Isaías, en el capítulo 51, desde el versículo 9 al 15. Y lo estoy citando porque aquí están despertando a Dios, no a Jesús. Aquí el que quieren despertar es a Dios. Y en la situación quieren despertar a Dios porque conocen que Dios tiene la fuerza. En ese sentido podríamos decir que los discípulos quieren despertar a Cristo porque saben que Cristo tiene la fuerza, ¿no? Pero escucha cómo dice este texto, del 9 al 15 en el capítulo 51 de Isaías. Despiértate a Dios, despiértate con toda tu fuerza, con todo tu brazo, Yahvé. Despiértate como pasó antes, en los tiempos antiguos. ¿No eres tú quien destrozó a Raab, ese monstruo que agita las aguas, y traspasó al dragón? El dragón Leviatán, hermanos y hermanas. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas profundas, e hiciste del fondo del mar un camino para que pasaran aquellos que rescatabas? Cuando se dividieron las aguas, ¿verdad? El poder de Dios sobre la naturaleza y lo que resiste, lo que resulta hostil. Así volverán los que has salvado, Yahvé. Entrarán a Sion entre gritos de alegría. Una dicha impredecedera hará brillar sus rostros. Aquí viene la victoria, ¿no? Hará brillar sus rostros. Alegría y felicidad los acompañarán al que tiene fe, al que se arma de valor porque cree en el poder de Dios. Y lejos quedarán las penas y los suspiros. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Todo esto es bendición. Ese versículo 11 es profundo. Vamos a volverlo a leer, hermanos y hermanas, porque nos ayuda. Eso es lo que trae paz en medio de la tormenta. Así volverán los que has salvado, Yahvé. Entrarán a Sion entre gritos de alegría. Una dicha imperecedera hará brillar sus rostros. Alegría y felicidad los acompañarán, y lejos quedarán las penas y los suspiros, porque hay victoria, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que pensar. El protagonista es Dios con su poder. El protagonista no es el mal con su poco poder. Yo soy el que te consuela. En el consuelo no hay resignación, en el consuelo lo que hay es presencia y obra por parte de Dios. ¿Por qué tienes miedo a los hombres mortales, a un hijo del hombre que desaparecerá como el polvo? ¿Acaso te has olvidado de Yahvé, que te creó, que extendió los cielos y que fundó la tierra? Él es el que crea, Él es el que tiene el poder. Pues te lo pasas siempre asustado. Te pasa siempre sin valor y con miedo, ¿no? Al ver la rabia del tirano, de lo que nos amenaza, de la tormenta que estemos viviendo, como si pudiera destruirte. No tengas miedo, no puede destruirte. Pero ¿dónde está ahora su rabia?
¿Dónde está la rabia de la tormenta, del mar impetuoso? ¿Dónde está? Muy pronto saldrá en libertad el prisionero, porque a veces nos volvemos casi esclavos de los problemas y nos sometemos a ellos casi como si fuéramos presos. No morirá en el calabozo ni faltará más el pan. Yo soy Yahvé tu Dios, que muevo el mar y hago rugir sus olas. Mi nombre es Yahvé Sabaoth. Ahí está, hermanos y hermanas. Esto es un potente capítulo de la Biblia en Isaías, hermanos y hermanas, que nos pone a tener paz en medio de la tormenta, a conocer ese poder que tiene nuestro Dios. No se puede confundir, hermanos y hermanas, a Dios con la naturaleza. No se puede confundir a Dios con la naturaleza. Dios no es la naturaleza. Dios creó la naturaleza. La naturaleza está sometida a Dios, como nosotros los hombres estamos sometidos a Dios, como los ángeles están sometidos a Dios, como los santos están sometidos a Dios. Dios está por encima de la naturaleza. Y si tú quieres comparar la tormenta con tu problema, Dios está por encima. Lo que también escuchamos decir mucho por ahí, ¿no? Dios es más grande que tus problemas. Dios tiene más poder que tus problemas. Y esos refranes y esas frases las decimos a continuación por ahí como locos. Y aparecen aquí y allá. La pregunta es si lo creemos, hermanos y hermanas. Despierta. Despierta, oh Dios, y despierta con tu fuerza. Es que en medio, hermanos y hermanas, de las tormentas de la vida, nos presentamos ante Dios, nos presentamos como si Dios estuviese dormido. Y entendemos eso. Aparentemente hay una ausencia de Dios, y eso lo hemos discutido aquí en muchos momentos, por nuestra desesperación. Ese grito de los apóstoles es grito nuestro. No te importa que nos estemos hundiendo. Ese es el grito de nosotros y en nuestra plegaria. Ayer decíamos que teníamos que ser sinceros con Dios y decir que no comprendo. Pues claro que sí. No te importa, Señor, la enfermedad que yo tengo. No te importa la situación en la familia que estoy viviendo. No te importa que no tengo trabajo. No te importa que estoy enfermo y que no tengo salud. Estas cosas son sinceramente dichas en nuestra oración, porque es una oración, hermanos y hermanas, de honestidad. El aparente de Dios estar dormido, hermanos y hermanas, es falta de fe. Eso es todo. El aparente Dios dormido es falta de fe, porque Dios está presente y Dios lo sabe todo. Aquí, importante para recordar nosotros, hermanos y hermanas, un principio que tienes que hacer tuyo como yo lo hago mío. Jesús no se asombra tanto por el miedo de los discípulos, sino por la falta de fe en los discípulos. Jesús lo que nos dice en este mensaje, hermanos y hermanas, es que la confianza que nosotros depositamos en la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal nos permite superar el miedo y de alguna forma armarnos de valor. Eso es lo importante. Y si vamos a resumir el Evangelio de hoy, eso es lo que nos está diciendo. La confianza que nosotros depositamos en la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal nos permite superar todo miedo y armarnos de valor. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los discípulos se asustan, hermanos y hermanas, y se asombran del poder de Jesús. ¿Sí? ¿Quién es este cuando ven que todo entra en paz y todo es calmado? Cuando en sus mentes estaba el protagonismo del mal sobre todas las cosas, ahora Jesús, con palabras fuertes, ha calmado todo. Pues hermanos y hermanas, se asustan y se asombran del poder de Jesús, como se asustó Moisés ante aquella zarza ardiendo, porque estaba en la presencia de Dios. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1. Como se asustó Isaías en el capítulo 6, versículo 5, cuando Dios personalmente lo llamó. Jesús lo que hace, hermanos y hermanas, es que manifiesta la verdad de su ser. ¿Quién es este? Este es Dios, punto y se acabó. Están ante la presencia de Dios, están ante la presencia del que tiene el poder y el dominio. Descubren a Dios cerca de ellos y el temor
se le hace más fuerte que el mismo temor que tenían a la tempestad. Bueno, pues ya han ubicado aquí las cosas donde lo tienen que ubicar. Ese temor que no sea falta de valor, sino que sea miedo reverencial, porque están ante la presencia de nuestro Dios. La confrontación, hermanos y hermanas, de Jesús, ese decirle a las aguas, a la tormenta, al problema, a la situación, cállate y cálmate, nos tiene que recordar a nosotros, hermanos y hermanas, ese cállate y sal de ese hombre de Marcos 1:26 con el endemoniado en la sinagoga. Fueron las mismas palabras para reprender a Satanás, para exorcizar a un hombre poseído por el demonio. Eso mismo que hizo Jesús con la naturaleza. Cállate y sal de ese hombre en la sinagoga. Es lo mismo lo que hace Cristo, o sea, está expulsando, y cuando Cristo resuelve nuestros problemas, expulsa todo mal o todo dominio. La misma palabra de Dios, hermanos y hermanas, para buscar otras fuentes que nos ayuden y que nos sirvan de inspiración hoy. Mira, en el Salmo 89, en el versículo 10, dice con mucha confianza: tú dominas el orgullo del mar, dice el Salmo. Se levantan sus olas y tú las calmas. Eso es una oración. Tú dominas el orgullo del mar, y si se levanta, tú calmas sus olas. El Salmo 93 más aún dice, hermanos y hermanas, que si los ríos se levantaran con su voz potente y con su fragor, y el mar con su oleaje se levantaran, más grande es el Señor, más espléndido y poderoso es el Señor, el grandioso de las alturas. O sea que el poder de Dios está sobre todo eso. Así que, hermanos y hermanas, esto es una cuestión de nosotros ver este mensaje claramente. Va a haber paz en la tormenta si tú lo crees. Dios estará en control de nuestros problemas si tú lo crees. El poder de Dios va a dominar porque todo está sometido, hermanos y hermanas, bajo el poder de nuestro Dios. Pero esto ocurre si todo lo crees. Entonces vamos a poner la fórmula que hemos encontrado aquí hoy, hermanos y hermanas. ¿Quién es este que hasta el viento lo obedece? Es Dios con su poder que se manifiesta. ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Claro que sí. Me importa mucho. Lo que me preocupa es la falta de fe, porque el miedo, eso te lo voy a vencer yo y te voy a dar el valor. Lo que tienen es que tener fe. Así que vamos a armarnos, hermanos y hermanas, de valor. Vamos a confiar en la victoria de Jesús sobre todas las fuerzas del mar y saber que nuestro Dios domina y supera todo miedo y nos arma y nos llena de valor. Nos veremos mañana, hermanos y hermanas, con el favor de Dios. Vamos a orar, y cuando oramos invocamos el nombre de Dios Padre. Como hemos santificado su nombre, su presencia y su obra están con nosotros. Al invocar el nombre del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, también un soplo de vida lleno de dones en fruto de vida en abundancia van a ungir nuestras vidas. Al invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su muerte en la cruz y su sangre derramada, vamos a tener salvación para todos nosotros. La intercesión de María siempre Virgen con nosotros ante su Hijo Jesús nos acompañe siempre. Esta reflexión ha sido para ti, hermanos y hermanas, y este mensaje es solo para ti. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos, y con el favor de Dios nos veremos mañana con un nuevo segmento del Evangelio del Día, reflexión y meditación. Hasta luego.